Bueno, hermanos, seguimos meditando en Juan el Bautista. En mi última predicación expuse sobre Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, como vimos que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 40. Así que seguiremos meditando en unos mensajes, en unas predicaciones sobre el ministerio de Juan el Bautista. La lectura la vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Deciros que es el capítulo más largo de la Biblia, el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y la vamos a hacer desde el versículo 57 al versículo 80. Y dice la palabra del Señor: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió, diciendo: Juan es su nombre. Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, hermanos, sobre este texto que hemos leído vamos a meditar en esta mañana. Como he dicho, el primero que habla sobre Juan el Bautista como la voz que clamaría en el desierto era precisamente el profeta Isaías, como vimos. Él dio palabras de juicio al pueblo que se encontraba en una situación mal delante del Señor, pero también dio palabras de consuelo,
de restauración y de salvación para ese pueblo. Como vimos, vamos a hacer un pequeño resumen de introducción a la última predicación. Como vimos, Isaías dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Así que trae esas palabras de consuelo y también habla de una voz que daría y profetizaría, que prepararía el camino del Señor. Esa voz que iba a preparar el camino del Señor sería Juan el Bautista. Y hermano, importante, prepararía camino a Jehová. Y sabemos que Juan el Bautista preparó camino a Jesús, porque Jesús es Jehová encarnado, el Dios que se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como unigénito Hijo de Dios. Vimos también que podíamos confiar en todas las profecías que están escritas en la palabra. Todas las profecías son verdad. Todas las profecías de la palabra nos hablan del Mesías, del Cristo que tenía que venir para redimir al hombre. Vimos también cómo después de un periodo grande de silencio, de más de 400 años de silencio profético, el profeta de silencio profético, el ángel Gabriel habló a Zacarías, que era un sacerdote que estaba ministrando en el templo, y habló diciendo quién era esa persona que era la voz que clamaba en el desierto. Y vimos que le dijo a Zacarías que esa voz era el niño que le iba a nacer a Elizabeth, a él, el que verdaderamente iba a preparar el camino del Señor. Vimos cómo el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, cuando le tocó presentar el incienso, que aquel niño y su oración había sido oída, que su oración había sido oída, y que su mujer Elizabeth iba a tener un hijo que sería el mensajero del Señor. Le dijo también que iba a recibir gozo y alegría. Le dijo también que se iban a regocijar muchas personas en su nacimiento. Le dijo también que ese niño sería grande delante de Dios. Le dijo también que ese niño no bebería vino ni sidra, y que desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Le dijo también que muchos de Israel se convertirían al Señor su Dios, y que iría delante de la presencia del Señor con el poder y con el espíritu de Elías. Y le dijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino del Señor. Y hermano, vimos también cómo Zacarías no creyó lo que el ángel le estaba diciendo. Zacarías dudó de lo que el ángel le estaba
diciendo, y como sabemos quedó mudo hasta que todo esto se hubiera cumplido. Lo vimos en la palabra del Señor en el culto anterior. Vimos también que al volver Zacarías a su casa en las montañas, después de haber servido en el templo, verdaderamente compartiría con su mujer lo que había sucedido dentro del santuario, cuando se le apareció el ángel Gabriel. Y también vimos que al tener sus relaciones normales con su mujer, Elizabeth, como había dicho el ángel, quedó embarazada. La palabra del Señor se cumplió y hubo gozo y alegría porque esa mujer que era estéril ya estaba embarazada. Pero todavía hubo algo también muy importante. Cuando ella quedó embarazada al sexto mes de embarazo, vino al lugar donde vivía una familiar suya, una parienta de Elizabeth, una parienta que se llamaba María. Y María también vino y compartió con ellos lo que el ángel Gabriel le había manifestado a María, que ella había sido la mujer bienaventurada, la virgen elegida por Dios para que naciera el Mesías, para que viniera el Señor para poder salvar a los hombres y reconciliarlo con Dios. Me imagino que Zacarías estaría también muy contento de ver cómo el cumplimiento de las profecías se iban dando. Primero Elizabeth, el mensajero, y después el mismo Señor, al cual prepararía el camino. Allí estaba esa joven que se quedó con Zacarías y con Elizabeth 3 meses, hasta que nació el niño. Y como tenían por costumbre, a los 8 días los judíos circuncidaban al niño. Y Zacarías y Elizabeth llevaron al niño para circuncidarlo. Y los vecinos y los familiares querían que le pusiera como se llamaba su padre, como hemos leído. Pero Elizabeth dijo que no, que el niño se llamaría Juan. Y ya vimos lo que significaba Juan. Dios ha hecho gracia. ¿Os acordáis, hermanos? Dios ha hecho gracia. Llegaba el tiempo de la gracia, de la misericordia del Señor, para poder salvar a su pueblo. Y también lo que significaba Zacarías. Dios se ha acordado de sus promesas y las lleva a cumplimiento. Así que Zacarías pidió una tablilla por seña y escribió en ella: el niño se llamará Juan. El niño se llamará como el ángel me había dicho. Como el ángel me había dicho. Yo creo que Zacarías durante todo ese año hasta que sucedió esto, lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal recordando que él había dudado de lo que el Señor le había prometido y le había dicho. Pero ahora todo se estaba cumpliendo. Y en ese mismo momento la boca dice que se le abrió a Zacarías. Al momento Dios abrió su boca y entonces compartió lo que vamos a meditar en esta mañana. Dice que Zacarías profetizó y habló diciendo, y hermano, ¿cómo lo hizo? Lo hizo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento, cuando abrió la boca de Zacarías, entró en Zacarías para dar palabras proféticas y palabras que hablaban precisamente de este niño que había nacido y del Señor a quien iba él a presentar. Hermano, en el Antiguo Testamento
el Espíritu Santo no moraba de una manera habitual en todas las personas. El Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento en momentos puntuales y habitaba en ciertas personas para dar la palabra del Señor y para manifestarse el Señor a través de su siervo, como sabemos que la mayoría eran los profetas, como sabemos también con David, como sabemos con Moisés. El Espíritu venía y hablaba por medio de ellos. Y así sucedió. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y dio palabras del Señor. Dice que profetizó. Y profetizó aquí es hablar una revelación de acuerdo a la palabra de Dios con relación a ese niño, tanto su hijo como nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice con relación a Dios. ¿Qué es lo que dijo? Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí hay algo importante. Zacarías reconoce que es bienaventurado, que es santo, que Dios se ha revelado, y el Señor Dios es el Dios, como dice la palabra, de Israel. Y dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías recuerda que Dios es el Dios de Israel. Es el Dios de aquellas personas que Dios había escogido, que Dios había amado desde antes de la fundación del mundo y que Dios tenía por pueblo en ese momento en la tierra. Zacarías reconoce que ese Dios lo habría librado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Reconoce que ese pueblo ahora tenía una serie de bendiciones y lo anuncia con fe. Él nos ha visitado y redimido. Y allí tenía a María, allí al lado suyo, cuando él tenía al niño cogido seguramente en sus brazos y está dando esta palabra delante de todas las personas. Allí tenía a María, embarazada de 3 meses. Allí en el vientre de María estaba tomando naturaleza humana. Ese niño pequeño que era el Verbo tomando naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha visitado a su pueblo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y para qué vino, hermano? ¿Para qué nos ha visitado el Señor? ¿Para qué ha venido entre los hombres? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, que era el hombre que le había dado la espalda a Dios, que iba en enemistad contra él, vino para poder perdonar sus pecados y poderlos reconciliar con él. Y dice, nos ha visitado y redimido. Zacarías está hablando mirando al futuro. Ya está dando las cosas como hechas, como que han sucedido, de acuerdo a lo que dice la palabra. Él vino para redimir a su pueblo, de la esclavitud del pecado. Ya en la antigüedad la había sacado de Egipto, de la esclavitud a la cual había sometido los hombres a su pueblo. Pero ahora el Señor iba a hacer una obra de redimirlo para liberar al hombre del pecado. Porque la palabra redimir significa liberar mediante el pago de un precio. Y precisamente Dios iba por medio de Jesucristo a liberar al hombre por medio del precio de su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dice también Zacarías, y levantó
un poderoso Salvador. Y hermano, en el original, la palabra que aquí se traduce como poderoso significa, en el original, un cuerno de salvación. Dios ha levantado un cuerno de salvación. ¿Os acordáis lo que tenía en el altar de los holocaustos, lo que tenía en las 4 esquinas del altar? Tenía un cuerno donde el sacerdote untaba la sangre en el altar cuando se ofrecía un sacrificio. ¿Os acordáis el altar de incienso, lo que tenía también en las 4 esquinas? Tenía también un cuerno, tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. El cuerno nos habla de poder y de salvación. Y aquí se traduce como poderoso Salvador. El Señor nos ha levantado, nuestro Dios, un poderoso Salvador. Y podemos decir más, el único que podía salvar a la humanidad, al hombre, que era Dios mismo. Ningún hombre caído bajo el pecado podía salvar a otro hombre. Tenía que ser Dios mismo, en la persona del Hijo, el que pudiera verdaderamente salvarnos y reconciliarnos con Dios. Como dijo hablando con Nicodemo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ese es el que nos iba a salvar por medio de un sacrificio. Él es el segundo Adán. Él es el hombre perfecto. Él es aquel que nos da a conocer al Padre. Él es aquel que no tuvo ningún pecado y que pudo ofrecerse como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay dado un nombre a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo habló también de este misterio y dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que Él nos ha visitado y nos ha redimido. Pero ese Salvador poderoso que tenía que venir, Zacarías nos dice que tenía que ser de la casa de David. Tenía que venir de la descendencia de Abraham. Tenía que venir de la tribu de Judá. Tenía que venir de la familia de David. Tenía que ser un hijo de David, como vemos en la palabra. Ya lo he dicho en otras predicaciones. José era de la familia de David, pero había una profecía sobre Sedequías que nadie se sentaría en el trono de Judá de esa descendencia. Y María era de la descendencia de David, pero por la línea de Natán. Entonces, para que Jesús pudiera heredar todos los derechos legales como hijo de David, tenía José que ceder esos derechos para que reinara Jesús. Y lo cedió, hermano. José, como padre adoptivo, cedió todos los derechos a su hijo para que fuera el heredero de la familia de David. Jesucristo es el heredero que tenía que venir y tenía que ser de la familia de David. Y hermano, todo eso estaba profetizado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, como nos dice Zacarías. Como los santos profetas que fueron desde el principio han profetizado. Como vemos, el Mesías tenía que salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora sabemos que ese niño que tenía que nacer
nacería de María una virgen, como estaba profetizado, Isaías 7:14. También que nacería en Belén de Judea, como dice Miqueas 5:2. Y hermano, aquí hay algo importante que nos habla también de la divinidad de ese niño. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Esto nos habla de que el Mesías verdaderamente es lo que estaba profetizado, es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios. Desde la eternidad Dios se ha revelado por medio de su palabra y por medio de su Hijo, como dice aquí. Pero ¿qué dice también Zacarías? Zacarías nos dice que Él nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y el Mesías tenía que salvarnos. ¿De quién nos salva primeramente el Señor? Nos salva de nuestros enemigos espirituales. Teníamos un enemigo espiritual en el cual estábamos en su reino esclavizados. Como sabemos, hay un reino de tinieblas y un reino de luz. Y Zacarías dice que nos salvaría de nuestros enemigos. El Señor nos ha librado, hermanos, de la mano y del reino de nuestros enemigos. Nos ha librado de la esclavitud del pecado y del reino de Satanás. Y nos ha introducido en el reino de su amado Hijo. Pero dice aquí también algo todavía que va mucho más adelante. Dice, y de todos los que nos aborrecieron. Zacarías está mirando aquí a todas esas personas que aborrecían al pueblo de Israel. Y de todos aquellos intentos que el diablo hizo para intentar destruir el pueblo de Israel y destruir al Mesías. Quiero relataros algunos de estas artimañas que el enemigo hizo y que también los hombres hicieron para destruir a su pueblo Israel. ¿Os acordáis cuando el faraón de Egipto, que vino después de José, los faraones que vinieron, hubo uno que ya no se acordaba de José y mandó matar a todos los niños que nacían de los israelitas? ¿Os acordáis de Moisés, que fue salvado de las aguas a los 3 meses? ¿Qué había dicho el faraón a las parteras? Que mataran a todos los niños varones de Israel. ¿Os acordáis también cuando Atalia fue la madre de Ocosías, rey de Judá, y usurpó el trono durante 6 años? El trono de Judá. Esa mujer, que era la madre de Ocosías, cogió y mató a todos los descendientes de Ocosías. Pero se le escapó uno que protegió Dios y lo guardó, que fue Joás. Dice que la hermana de Ocosías, Josaba, cogió a Joás y lo escondió en el templo cuando tenía solamente 1 año, hasta que pasaron 7 años. Y a los 7 años el sacerdote Joiada preparó la cosa para nombrar a Joás como rey y ponerlo de nuevo a reinar y quitar a Atalia, que era la madre de Ocosías. Intentó destruir la descendencia de donde tenía que venir el Mesías. Pero Dios va por delante, hermano. ¿Os acordáis cuando se hizo también un edicto en Persia para destruir a todos los judíos? ¿Os acordáis de ese judío que no quería doblar las rodillas delante de Amán? Y cómo Amán preparó todo para que el rey firmara un decreto y para destruirlo a todos. Y sin embargo, ¿qué vemos? Vemos cómo Dios cambió la cosa, volvió la cosa, puso a Esther como reina allí en Persia, y cómo
cambió y los judíos pudieron ser preservados su vida. Ahí estaba el enemigo intentando, vez tras vez, intentar destruir al pueblo de Israel y al Mesías. ¿Os acordáis de Herodes el Grande? Cuando vinieron los magos y dijeron que había nacido el rey de los judíos, con una mentira intentando decirle a los magos, ve, decirme dónde está el niño para que yo vaya y lo adore. ¿Y qué es lo que quería hacer? Matar al Mesías. Sin embargo, un ángel avisó a José y a María y huyeron a Egipto y fue librado de ellos. Una y otra vez, ¿os acordáis los sumos sacerdotes cuando vieron que verdaderamente el Señor era el Mesías y dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros? ¿Y qué hicieron? Crucificarlo. Pero aquí el Padre lo permitió. Aquí lo permitió porque por medio de esa crucifixión, Él verdaderamente iba a llevar la victoria y iba a obrar la salvación para reconciliar al hombre con Dios. Y podíamos seguir mirando muchos más. Os voy a decir 2 más o 3. ¿Os acordáis con Hitler no hace muchos años que quiso destruir a todos los judíos, destruyó y mató a 6 millones de judíos? ¿Y qué dice el Salmo 83? Los pueblos que rodeaban a Israel, como dice el Salmo 83, dice, se habían confabulado diciendo, vengamos y destruyámoslo para que no sean más nación. Los enemigos querían destruir a Israel para que no fuera más nación. Sin embargo, tenemos que decir que no lo han conseguido ni lo van a conseguir. ¿Os acordáis en el capítulo 12, la mujer y el dragón? En el capítulo 12 de Apocalipsis. Esa mujer representada allí con una luna en los pies, con 12 estrellas, es el pueblo de Israel. Y ese pueblo dio a luz al Mesías. Ese pueblo hizo que Jesús viniera y entrara como el Mesías. Y el dragón, que es la serpiente antigua y Satanás, quiso destruir a esa mujer, pero se le dio un sitio y una protección en el desierto, y será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice que cuando el dragón no pudo destruirla, dice que se fue a hacer lucha contra los que creen en Jesús y guardan sus mandamientos. Hermano, una y otra vez, el enemigo intentando destruir al pueblo del Señor. Pero Dios, hermano, no lo permitirá. El plan de Dios que Dios tiene se llevará a cabo de principio a fin, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios soberano y un Dios que tiene un plan para restaurar al hombre con Dios. Y pensando Zacarías en esto, se acuerda del santo pacto, del juramento que Dios hizo a Abraham, nuestro padre. Dice que, y aquí creo yo que es muy importante, hermano, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, en temor les serviríamos. Librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Eso es, hermanos, lo que Zacarías tenía en mente. Zacarías tenía las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías veía lo que Dios había profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y Zacarías era capaz de, viendo esas promesas de Dios, ver que el final que había iba a ser un final donde verdaderamente Dios iba a vencer por medio de su Cristo y iba su pueblo a vivir sin temor, en santidad y en justicia
delante de Él todos los días de nuestra vida. Hermano, ese es el final. Hoy tenemos mucha más información en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, si miramos los profetas, si miramos la profecía, todo indica que hay al final una victoria del Señor por medio de su pueblo para el tiempo del fin. Y todo eso, hermano, lo dijo Zacarías en el año 7 o 6 antes de Cristo, que es en el que estamos hablando que dijo esto. En el año 7 o 6, en la situación que estaba viviendo su pueblo en ese momento, es cuando es capaz Zacarías de decir todo lo que está profetizando. ¿Qué estaba? Primero, el pueblo estaba bajo dominación romana en ese tiempo. Los romanos habían conquistado a Jerusalén. Los romanos habían conquistado el reino de Israel. Tenían a un rey idumeo, un rey de la familia de Saúl, un rey que se llamaba Herodes el Grande, un rey que tenía mala fama, aunque era un gran constructor y se quería ganar la fama con los judíos, reparando el templo, haciendo cosas, pero era un rey malvado. Había mandado inclusive a matar esposas suyas y a hijos suyos. Y ese rey es el que estaba, el que un poquito más tarde quiso matar a todos los niños menores de 2 años, queriendo matar al Mesías. Ese era el rey que estaba. Quería destruir la descendencia. Tenía una nación en una situación, digamos, mala. ¿Por qué? Porque tenía a grupos religiosos que se habían separado de la verdadera, la verdadera adoración al Señor. Allí había muchos grupos como eran los fariseos, los esenios, los saduceos, los herodianos y los celotes. Cada uno, pues ya lo veremos más adelante en otras predicaciones, cada uno tenían sus ideas, intentaban adorar a Dios de una manera, pero la verdadera adoración fiel y obediente al Señor, la gran mayoría la había dejado. Pero con todo y con eso, viendo toda esa situación inclusive, Zacarías es capaz de decir, Dios nos ha visitado, Dios nos ha redimido y Dios va a cumplir todo lo prometido por medio de sus profetas en su santa y bendita palabra. El Mesías está aquí. Yo me imagino a Zacarías allí con el niño en los brazos y con María cerquita y mirando a María. Ahí en el vientre de esa mujer con 3 meses, ahí adentro se estaba formando ese niño que sería el poderoso Salvador, como dice aquí, el cuerno de liberación, nuestro poderoso Salvador. Eso dijo Zacarías de Dios y de su hijo, pero ¿qué dice de su propio hijo? Dice que Zacarías también profetizó del niño y dijo, y tú, niño, Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo Israel, para perdón de los pecados. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y esta palabra es importante, hermanos, la entrañable. He buscado aquí y significa por el mucho afecto, por lo mucho que quiere el Señor a su pueblo y le da misericordia. Y dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Quién nos visitó desde lo alto? El Señor. ¿Y qué es verdaderamente el Señor? La luz del mundo. ¿Has mirado, hermano? ¿Has mirado por la mañana? Se lo comentaba yo a Efraín hablando. Hay un tiempo donde yo en la ventana de mi casa miro y está amaneciendo casi
oscuro, pero hay una estrella siempre que la veo brillando allí. Y le comentaba yo al otro día a Efraín, ahora no la veo, pero está allí en vez de estar en el otro lado. Dice, sí, porque depende del tiempo y de la estación del año que estamos, aparece en un sitio o aparece en otro. Pero, hermano, lo importante es que esa estrella que da luz ilumina en el oscurecer, en la noche, en las tinieblas, como dice aquí ahora Zacarías, en las tinieblas, ilumina ya el día. Dice aquí, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice Lucas, y pone aquí que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que Zacarías profetiza, ese niño sería el profeta del Altísimo. Ese niño iría delante del Señor para preparar su camino. Ese niño iría dando conocimiento de salvación para que los pecados pudieran ser perdonados. ¿Y a quién anunciaba ese niño que acababa de nacer? Ese niño iba a anunciar al Mesías, iba a anunciar al Señor Jesús y iba a dar conocimiento de salvación. Él iba a llamar al arrepentimiento y iba a llamar a las personas a que siguieran a Jesucristo. Como veremos más adelante también, él dijo, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque él lo que quería era darle la gloria y encaminar a las personas a que siguieran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el Señor es la luz. La luz vino a este mundo y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor vino, el Señor es la luz, y la luz para que podamos salir de las tinieblas a esa luz verdadera que es el Señor y a ese reino. Así que lo vamos a dejar en esta mañana aquí. Decir que hemos visto hasta ahora lo que ha dicho Isaías de la voz que clama en el desierto. Hemos visto lo que dijo el ángel Gabriel de ese niño, que era la voz que iba a anunciar, iba a ser el mensajero del Mesías. Y hemos visto también lo que Zacarías dice de ese niño. Nos ha visitado, nos ha redimido y nos va a liberar de nuestros enemigos. El jueves, si Dios quiere, podremos hablar un poquito más en profundidad y podremos ver, ¿no? Por qué había ese misterio y esa separación que hay entre la primera venida y la segunda venida. Los judíos creían que no iba a haber esa separación. Los judíos creían que el Señor vendría en la primera venida, pero automáticamente sería la segunda y los iba a liberar de los romanos, los iba a liberar de sus enemigos, pero Dios tenía un plan completamente diferente. El plan era que por la incredulidad de los judíos que tenían hacia el Señor, Él iba a meter a los gentiles a la salvación. Él iba a hacer que los gentiles fueran injertados en el olivo que es Israel y también disfrutar de esa salvación. Él iba a hacer que esa luz que era el Señor también fueran beneficiados precisamente los gentiles. Y tenemos que darle gracias al Señor porque dentro de ese plan y dentro de esa misericordia que el Señor ha tenido, aquí estamos nosotros ahora incluidos en ese plan, siendo hijos de Dios y pudiendo tener la seguridad que lo que nos espera es grandes bendiciones para el día futuro. Me gustaría terminar leyendo aquí también
un acontecimiento futuro que aún tiene que suceder. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán las espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos los ha hablado. Y termina diciendo el profeta Miqueas: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todos andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Así que, hermanos, hay un futuro glorioso para el pueblo del Señor. Y en ese pueblo del Señor ahora está Israel, están los judíos que han creído en el Mesías, y estamos los gentiles que también hemos confiado y creemos en el Señor. Oremos. Señor y Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por lo que Zacarías, Señor, compartió y profetizó. Gracias, Señor, porque nos habla precisamente de que tú nos has visitado y tú nos has redimido. Y te damos muchas gracias, Señor, porque es gracias a tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día pusiste en nuestro corazón el convencimiento de pecado. Un día quitaste el velo que teníamos para que pudiéramos ver a Jesús precioso como el Mesías y el poderoso Salvador. Y gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en tus promesas, en tu palabra, en todo lo que tú nos has dejado escrito. Ayúdanos ahora para que, Señor, podamos compartir el Evangelio con muchas más personas. Ayúdanos para que podamos hablar de ti, podamos presentarte fielmente a las personas y que muchas personas, Señor, se puedan añadir a tu reino, añadir, Señor, a la salvación y formar parte de tu pueblo santo, al cual tú amas con todo el corazón. Gracias, Señor, despídenos en esta mañana con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.